En esta presentación hablaremos sobre la ecuación del gas ideal. Bueno, podemos deducir la ecuación del gas ideal usando las leyes de los gases. ¿Cuáles son? La ley de Boyle, la ley de Charles y la hipótesis de Avogadro. La ley de Boyle establece la relación inversa entre la presión de un gas y su volumen. La ley de Charles establece la relación directamente proporcional entre el volumen de un gas y su temperatura. Y finalmente, la hipótesis de Avogadro establece la relación directamente proporcional entre la cantidad de sustancia de un gas y el volumen que ocupa este gas. Bueno, así que podemos combinar estas ecuaciones y formar una sola ecuación que describe el comportamiento de los gases. Aquí te vuelvo a escribir las tres ecuaciones. Y bueno, vamos a combinarlas. Utilizaremos primero la ley de Charles. Aquí está. Volumen es directamente proporcional a la temperatura. La juntamos con la ley de Boyle. Si te fijas, aquí está el término volumen, volumen. Y es inversamente proporcional a la presión. Aquí está. Luego esta ecuación la juntamos con la hipótesis de Avogadro y tenemos así, volumen es directamente proporcional al número de moles. Podemos quitar este signo de proporcionalidad agregando una constante. Y así tendríamos esto. Ok, siguiente. Presión, que es el término que está aquí dividiendo, pasa del otro lado de la igualdad, multiplicando. Y quedaría esto. Posteriormente te digo, quizá tú has visto la ecuación de la ley de los gases de esta forma, donde esta constante K recibe la letra R, se llama constante de los gases y tiene un valor de 0.082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Entonces te digo ahora, un gas ideal no existe, es un gas hipotético, pero cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir completamente con la ecuación del gas ideal. En esta diapositiva te voy a hablar del comportamiento de un gas ideal y de un gas real. Esta es la definición de gas ideal que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y esta es una representación de un gas ideal, el cual se pueden ver como pequeñas esferitas que están moviéndose de forma aleatoria en el recipiente que los contiene. Esta característica es la misma para los gases reales que para el gas ideal. Pero podríamos ver otras definiciones del gas ideal, u otras características, mejor dicho. En un gas ideal se establece que las moléculas o los átomos gaseosos no sienten fuerzas de atracción unas entre otras. Sin embargo, esto no sucede en los gases reales. En los gases reales sí hay fuerzas de atracción entre unas y otras moléculas. O puede haber fuerzas de repulsión si hay una mezcla de gases en este recipiente que contiene los gases. Y de hecho, estas fuerzas de atracción entre las moléculas de un gas o los átomos de un gas es una característica muy importante en el proceso de condensación de los gases, es decir, cuando pasan de estado gaseoso a estado líquido. Siguiente, tanto en un gas ideal como en un gas real, el volumen de las moléculas o átomos es insignificante en comparación con el volumen del recipiente. Claro, esto solamente tenemos que ver que no haya condiciones extremas como altas presiones y bajos volúmenes, ¿sí? Pero esto sí se cumple para ambos. Y bueno, te tengo que decir que aunque existen pequeñas diferencias, como lo habíamos hablado ahorita, entre un gas ideal y un gas real, la ecuación del gas ideal nos ayuda a poder predecir el comportamiento o las propiedades de un gas real. ¿En qué términos? Pues en términos de volumen, presión, número de moles y temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo presión, número de moles y temperatura de un gas, puedo ir yo a calcular su volumen. Y te voy a decir, a futuro en la licenciatura verás ecuaciones más complejas, que estas son capaces de dar una mejor aproximación para medir las propiedades de un gas, como pueden ser la presión o el volumen. El ejercicio número 1 es este, y aquí está su enunciado. Del enunciado tomamos los datos y lo escribimos aquí. Aquí te tengo que resaltar que la temperatura debe de expresarse en Kelvin, como en todos los problemas de gases. Así que a la temperatura en grados centígrados le sumamos 273
0.15 para obtener la temperatura en Kelvin. Siguiente, escribes la ecuación del gas ideal y te acuerdas del valor de R. Una cosa que te recomiendo es que veas las unidades de R y los valores de presión, volumen, temperatura o cantidad de sustancia deben de estar expresados en estas unidades: atmósferas, litros, mol y Kelvin. Así te evitarás cualquier problema a la hora de resolver el ejercicio. ¿Ok? Como lo que te pide es presión, calcular la presión en atmósferas, pues tienes que despejar presión. Le vas a quitar lo que le estorba. Que le estorba es volumen. Y como estas dos variables están multiplicando entre sí, volumen pasa del otro lado del igual, dividiendo. Y queda así. Siguiente, pues ahora solamente tenemos que sustituir valores. R es esto, número de moles 1.82 moles, temperatura es esto en Kelvin y volumen 5.43. Primero, si quieres, haces toda la operación de arriba y luego lo divides entre abajo. El resultado nos dará 9.42 atmósferas y este es el resultado. Siguiente ejercicio. Calcula el volumen ocupado de una muestra que tiene una cantidad de sustancia de 2.12 moles de monóxido de nitrógeno, que también su nombre común es óxido nítrico, que es el NO, a estas condiciones de presión y temperatura. Ponemos los datos aquí. En este caso lo que nos pide calcular es el volumen. Escribimos la ecuación del gas ideal. ¿Te acuerdas que todas las unidades deben de estar? Los variables de presión, volumen, temperatura, número de moles deben de estar en estas unidades. Lo único que tenemos que hacer es convertir los grados centígrados a Kelvin, de esta forma. Ahora vamos a despejar y vamos a despejar volumen. Como volumen y presión se están multiplicando entre sí, lo que le estorba es la presión al volumen y por lo tanto presión se la quitamos y pasa del otro lado del igual dividiendo. Y quedaría de esta forma. Siguiente, sustituimos los valores de la constante de los gases, el número de moles, la temperatura y la presión. Y el resultado da que este gas, bajo estas condiciones de presión, temperatura y cantidad de sustancia, ocuparía un volumen de 9.28 litros. Calcula el volumen de una muestra de 7.4 gramos de amoníaco a temperatura y presión estándar. Bueno, este problema te lo puse para que te acordaras de que es temperatura y presión estándar. Temperatura y presión estándar quiere decir una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Acuérdate que esto lo tenemos que convertir a Kelvin y te da esto. Y tenemos como masa 7.40 gramos de amoníaco. Bueno, vamos a la ecuación del gas ideal y tenemos esta. Lo único diferente es de que aquí nosotros tenemos que despejar el volumen, le quitamos presión y pasa del otro lado dividiendo. Y quedaría así. Siguiente, tenemos que sustituir, pero antes de sustituir vemos que no tenemos el número de moles. Pero como tenemos la masa de amoníaco, podemos obtener su equivalente en moles. Así que el paso 1 es convertir a moles la masa de amoníaco. Ponemos los 7.40 gramos de amoníaco y gramos los ponemos abajo para que se eliminen y arriba ponemos moles. Muy bien, siguiente paso. Calculamos la masa molar de amoníaco, lo usamos de la tabla periódica y de ahí sabemos que un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Como está abajo divide y por lo tanto el resultado te da 0.435 moles de amoníaco. Siguiente, ahora sí podemos ir a sustituir el valor en la ecuación. Tenemos presión en atmósferas, moles y temperatura en Kelvin. ¿Ok? Pues ponemos los valores que están aquí expresados, hacemos la multiplicación de arriba y luego dividimos y el resultado me da 1.49 litros. Ejercicio 4. Calcula los gramos de argón que ocupan un volumen de 2.4 litros a 0 grados centígrados y una presión de 2.5 atmósferas. Bueno, ponemos aquí de vuelta los datos: presión en atmósferas, volumen en litros, temperatura en Kelvin y lo que nos piden es la masa de argón.
utilizamos la ecuación del gas ideal. Si te fijas en esta ecuación, tenemos todos los valores menos n. Así que despejamos para el número de moles. ¿Qué hacemos? R y T están multiplicando el número de moles, pasan del otro lado del igual, dividiendo. Y queda así. Ok, ahora obtenemos el número de moles. Presión, volumen, sustituimos valores, R y temperatura. El resultado me da 0.27 moles de argón. Tú no quieres moles, tú quieres masa. Así que usamos la masa molar del argón para obtener la masa de argón. Moles está abajo y lo pongo, perdón, moles está en el numerador y lo pongo abajo para que se eliminen y gramos está arriba. Ok, un mol de argón, ¿cuánto pesa? 39.95 gramos. Este valor lo sacamos de la tabla periódica. Hacemos la operación y nos da el resultado 10.7 gramos de argón. Si queremos ir más para allá, podemos hacer este siguiente ejercicio. Calcula el número de átomos de argón presentes en esta muestra. Ok, pues lo único que necesitamos hacer es usar estos 0.27 moles de argón y convertirlos a átomos. ¿Cómo? Usando el número de Avogadro. Moles lo pongo abajo para que se elimine y arriba átomos. Un mol de argón, ¿cuántos átomos tiene? 6.022 por 10 a la 23 átomos de argón. Al hacer la operación, este es el resultado. Si te gustó este video, dale like o suscríbete a este canal. Puedes seguirnos en Facebook en Educación Radiactiva o a su vez puedes ver los videos relacionados al tema de gases.